Bueno, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a esta presentación de sistemas de información en salud. Antes que nada, agradecer a la organización por la participación en este tema. Es un tema sumamente amplio, el cual en forma posterior, si quieren profundizar en este tema, van a tener que eh, leer un poco bastante, les diré, ya que el tema es sumamente amplio y es uno de los temas más importantes para poder comprender los sistemas de información en salud en general. Si bien vamos a hacer una presentación bastante de alto nivel, en algunos de los apartados vamos a profundizar un poco más, pero la invitación siempre está para que puedan profundizar en estos temas. Hay muchísima bibliografía, seguramente el equipo les acerque parte de esta bibliografía para consulta, pero por otro lado también van a tener esta presentación para poder tenerla como parte de ese material educativo, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar. El objetivo de esta presentación es generar esta visión general de los sistemas de información en salud, ahondar en lo que es la importancia de este tema, algunos componentes claves del mismo y el impacto que estos sistemas de información tienen en lo que es la atención sanitaria. Bueno, y vamos a comenzar con algunas definiciones de qué son los sistemas de información en salud. Y tenemos una de las definiciones, que es una de las más importantes, que es la del National Institute of Health, el NIH, que es el sistema de salud de Reino Unido, el cual nos dice que es una combinación de hardware, software y recursos humanos que se pueden utilizar para recolectar, almacenar, manejar y transmitir información relacionada con la salud para apoyar la administración, la atención al paciente, la investigación y la toma de decisiones. Otra de las definiciones es la de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que los sistemas de información en salud son la estructura integrada que facilita el manejo de la información sanitaria, lo que incluye la recolección, el análisis, la interpretación y difusión de datos de salud para apoyar la toma de decisiones a nivel individual, comunitario y nacional. Vemos que esta definición también incluye un componente más macro, ¿no? Si bien es la Organización Mundial de la Salud y muchas veces reciben información de los distintos países, la definición de per se de los sistemas de información en salud es un poco más abarcativa, ¿no? Ya habla de un nivel comunitario, un nivel nacional y por qué no un nivel poblacional. Por otra parte, la AIMA o la American Health Information Management Association nos dice que es el conjunto de tecnologías y procesos que permiten la captura, el almacenamiento, la recuperación y el análisis de datos relacionados con la salud, facilitando así la toma de decisiones clínicas y administrativas y mejorando la calidad de la atención al paciente. Entonces ya acá esta definición también incluye algunos puntos que son importantes, como es la calidad y además la toma de decisiones clínicas, lo cual vamos a ver un poco más adelante, que es parte de la razón de ser de los sistemas de información en salud y de las historias clínicas electrónicas. Y además nos menciona justamente el análisis de datos, ¿no? Que es una de las finalidades, más allá de la asistencia y el registro de la información, una de las grandes funcionalidades para el análisis de datos. Tenemos otra definición, que es la de HIMSS. Esta sigla la van a escuchar nombrar bastante. Hay algunos hospitales que están certificados por HIMSS en cuanto a su nivel y a su nivel básicamente de lo que es la transformación digital, es decir, cuán maduros son sus sistemas, ¿sí? En cuanto a la cantidad de procesos que están informatizados. Y HIMSS nos dice que son los sistemas de información en salud, abarcan un rango de aplicaciones de software y de hardware que soportan la captura, almacenamiento, intercambio
y análisis de información médica con el objetivo de mejorar la eficiencia y la eficacia de los servicios de salud. Sin dudas que eficiencia y eficacia mejoran sustancialmente cuando tenemos sistemas de información en salud o historias clínicas electrónicas. Si bien no es lo mismo, vamos a ver algunas diferencias, pero bueno, todos los procesos informatizados mejoran muchísimo temas de eficiencia y eficacia. Pero además esta definición nos habla también del intercambio, ¿sí? El intercambio de datos, que es fundamental. Ustedes tienen un módulo en el cual van a hablar de interoperabilidad y de estándares para lo que es salud, así que no vamos a andar mucho en el tema, simplemente vamos a mencionar lo que también esta definición amplía un poco y abarca el intercambio de la información. Ahora vamos a hablar sobre las funciones. ¿Sí? Las funciones de los sistemas de información en salud son esas que ustedes ven allí. Cuando hablamos de tratamiento, hablamos del tratamiento de los datos, no del tratamiento del paciente, ¿sí? Entonces hablamos de tratamiento de datos, es decir, todo lo que es ingreso de los datos, la gestión de estos datos. Por otro lado, la difusión, porque también al acceder a esta información nosotros estamos difundiendo el conocimiento. La recopilación, como les decía, puede ser de muchas formas. Podemos recolectar datos de distintos orígenes, ¿no? Estamos hablando de datos que pueden ser los datos que ingresa el clínico o un profesional de la salud en cuanto a todo lo que es texto, ¿sí? La narrativa, la codificación, etc. Pero bueno, también hay recopilación de información desde otros sistemas de información, que son algunos de ellos, como por ejemplo los sistemas departamentales, el cual también vamos a hablar más adelante. Y el almacenamiento de la información, bueno, este punto es bastante básico, ¿no? Justamente el recupero de esa información en forma posterior es parte también de estas funciones y es parte de las fortalezas de los sistemas de información en salud. Ahora bien, si bien tenemos algunas fortalezas, también tenemos algunas debilidades o dificultades de los sistemas. ¿Sí? Recordemos que el volumen es creciente de la información. Cada vez tenemos más datos en salud, desde todo lo que es la huella digital de la persona, es decir, extrapolémoslo a redes sociales, ¿no? Cada vez que uno da like en algún post de alguna de las redes sociales, esto es información que se está generando. Lo mismo sucede con los sistemas de información en salud. Los portales de los pacientes aportan información, los dispositivos electrónicos o los dispositivos de monitoreo también incorporan información. Todo lo que es imágenes y laboratorios, sobre todo imágenes, que son es una información que tiene bastante peso, ¿no? Son imágenes que a veces tienen 1 giga de peso, sobre todo las tomografías o las resonancias, y así empezamos a incrementar toda la información que tienen estos sistemas. Entonces hay un tema de capacidad, esa es una de las dificultades. Necesitamos hardware que soporte toda esa información, y que lo que sucede es que muchas veces las instituciones de salud pueden almacenar su información en los propios servidores o empezar a contratar servicios de almacenamiento en nube, dado lo creciente de esta información. La fragmentación de la información es un fenómeno que se da en algunas, incluso en las propias instituciones o dentro de los propios departamentos de cada una de las instituciones. Sucede de que la información está fragmentada, ¿sí? Y eso implica una serie de mecanismos para que esta información, bueno, finalmente no quede aislada, ¿no? Muy común que en algunas especialidades tengan su propia historia clínica electrónica o su propio registro de salud del departamento, y eso hace que muchas veces no podamos contar con toda la información de las personas esperando una continuidad asistencial, dado que la información está sectorizada o compartimentada y no siempre es una información que sea interoperable o sea compartida entre todos los sistemas. Entonces lo ideal sería que los sistemas estuviesen todos conectados. Sabemos que eso no sucede en muchas instituciones. También depende del grado de madurez en lo que es la implementación de todos estos sistemas de información en las instituciones, lo que genera, bueno, justamente la fragmentación de la información y el que no pueda accederse a la información oportuna. Y por otro lado, la integridad de la información es toda aquella información, bueno, justamente es parte del producto de la fragmentación también, ¿no? El objetivo de esto sería que toda esta información estuviese integrada
y además que la información no cambie en el tiempo, ¿sí? Y ahí hablamos de la integridad, ¿sí? Es decir, que deberíamos asegurarnos de que esta información no cambie, y sabemos que algunos desarrollos permiten modificaciones en las historias clínicas, que si bien existe determinada modificación o determinado plazo en el cual uno puede hacer una modificación ante un error de un registro, algunos sistemas de información permiten esta edición, lo cual no sería lo más recomendable, y por eso apelamos a que esos sistemas tengan integridad, ¿no? Es parte de las dificultades de los sistemas de información. Bueno, y fortalezas, sí, sin duda que el mundo va hacia hacia los sistemas de información, hacia los registros electrónicos. Una de las fortalezas es la accesibilidad, es decir, que podamos acceder en tiempo y forma cuando requerimos y planteemos una situación de urgencia o en una consulta del ambulatorio, que seamos capaces de acceder a esa información, ¿sí? Acá hay algunos otros temas como de seguridad, de la oportunidad del acceso a esa información, con las validaciones, las credenciales correspondientes de los profesionales de la salud. Pero bueno, una de las fortalezas es esa accesibilidad. Si todo funciona bien, la información debería estar accesible en el momento de la solicitud. Es parte de la solución a esa fragmentación, ¿sí? Lo van a ver en otros módulos, que parte de esa solución para toda esta fragmentación o estas múltiples historias clínicas, vamos hacia la interoperabilidad entre los sistemas, ¿sí? Que es la capacidad de comunicación entre los sistemas y que además se puedan entender o comprender la información de la cual se está intentando acceder. Así que es una de las soluciones para ese fenómeno que sucede, que es la fragmentación de la información. Por otro lado, mediante el procesamiento de los datos o la utilización de estándares en salud, tenemos lo que es la agregación de la información, es decir, que podemos agregar información de acuerdo a diferentes criterios, y generalmente esto lo usamos más que nada para reportes, ¿sí? O reportes macro, ¿no? Por ejemplo, cuántas personas finalmente tuvieron un motivo de consulta por una afección respiratoria, y finalmente esas personas cuántas, ¿no? Y ahí estamos agregando, tuvieron una afección respiratoria de determinado sector de repente del aparato respiratorio, ¿no? Entonces ahí empezamos a agregar todas aquellas patologías que hayan sido a nivel pulmonar, todas aquellas patologías que hayan sido a nivel del árbol bronquial, y finalmente, como esa agrupación o agregación de la información, cuáles son las patologías respiratorias para el reporte. Ese es un ejemplo nomás. Y centrado en el paciente. Muchas veces los sistemas de información están creados no tanto centrados en el paciente, sino que para resolver un sistema administrativo, ¿sí? Y ese sistema administrativo, obviamente, que es disculpen, para el pago de las prestaciones, y no siempre están centrados en el paciente. Entonces, la historia clínica o los sistemas de información centran al paciente, ¿sí? Como principal componente, y de allí se derivan todos los procesos. Sin duda que mejoramos en calidad de atención al tener procesos estandarizados o procesos que tienen determinado tipo de calidad. Y obviamente que el componente de seguridad es uno de los principales. Si bien sabemos que ningún sistema es seguro 100%, los sistemas de información en salud tienen que ser especialmente resguardados y con las medidas de seguridad pertinentes, dado que estamos manejando tipos de datos como son los datos de salud, que son tipos de datos sensibles, incluso a veces restringidos, que requieren de determinados componentes de seguridad para evitar justamente la difusión de esa información. Los sistemas de información en salud cada vez más son sistemas que son, digamos, como blanco de hackeos, justamente por toda esta información que contienen. Y la disminución del error médico. Esto es vital al tener los procesos estandarizados y al tener sistemas de información con sistemas de soporte para la toma de decisiones que nos van a estar guiando en nuestro proceder o haciendo recordatorios o alertas sobre, por ejemplo, una interacción entre dos fármacos, los cuales, disminuye justamente el error médico al estar estandarizado y protocolizado. Ahora vamos a ver alguna diferencia entre lo que es la historia clínica en papel
y lo que es una historia clínica electrónica. Y acá hay que prestar mucha atención porque no es simplemente la digitalización del papel, ¿sí? Las historias clínicas electrónicas tienen razones de ser, sino en este caso utilizaríamos un procesador de texto, como por ejemplo puede ser Word, y bueno, con eso tendríamos todo solucionado. Y no es así, si bien el componente electrónico, en este caso, y el componente digital hace que tengamos una mejor legibilidad, ¿sí? La gran diferencia de esto, bueno, ustedes lo pueden ver allí en las definiciones, ¿no? La historia clínica papel es el registro físico de la información médica del paciente que está almacenado en documentos que son impresos y que requieren toda una gestión manual y ese acceso físico, que muchas veces, bueno, sabemos que las historias clínicas en papel se pierden, y bueno, tienen las dificultades inherentes al papel, ¿no? Además del almacenamiento y toda esa gestión que es bastante compleja. Y por otro lado, las historias clínicas electrónicas son el registro digitalizado de la información, esto es la información médica del paciente, que además es accesible en forma electrónica y facilita mucho la actualización, el almacenamiento de esta información, la compartición de datos, ¿sí? La estructuración de las órdenes médicas, el acceso a bases de conocimientos y los sistemas de soporte para la toma de decisiones clínicas o Clinical Decision System Support, como ustedes ven allí en la sigla. ¿Y qué les puedo decir de esto? Que, bueno, como el ejemplo que les daba, de que si no podríamos utilizar perfectamente un documento de Word, el valor agregado que tienen las historias clínicas electrónicas son estos dos grandes sistemas: la estructuración de órdenes médicas, ¿sí? Y los sistemas de soporte. La estructuración de órdenes médicas es un poco cuando, espero que ya se hayan enfrentado a un sistema de información en salud y a la historia clínica electrónica digital. Es justamente que para hacer una prescripción electrónica, por ejemplo, fármacos o una práctica clínica o una imagen, hay determinados campos que uno tiene que llenar en forma obligatoria y que son, digamos, de la práctica clínica, que no deberían olvidarse y que hacen parte de las buenas prácticas. Entonces, la estructuración de este tipo de órdenes médicas es parte del valor agregado de las historias clínicas, y de los sistemas de soporte para la toma de decisiones vamos a hablar un poquito más adelante, así que vamos a profundizar luego. Y acá también mostrarles la diferencia, ¿no? Historia clínica electrónica no es sistemas de información en salud. Eso tiene que quedar claro. Las historias clínicas electrónicas, ahí tienen una tabla comparativa. Es básicamente el registro electrónico de esa actuación clínica, ¿sí? Con algunas otras funcionalidades, pero no son sistemas de información en salud. El sistema de información en salud es un concepto mucho más amplio, ¿sí? El cual, bueno, vamos a ir viendo en el avance de esta presentación. Pero básicamente la historia clínica electrónica tiene ese alcance específico, que si bien está centrado en el paciente, los sistemas de información tienen un alcance mucho más amplio y que involucran otros sistemas, ¿sí? Allí tienen algunas comparaciones también, los componentes en datos del paciente, y para los sistemas de información hay muchos otros componentes u otros sistemas también, como por ejemplo el registro electrónico es uno, ¿sí? Todo lo que es historia clínica, pero después tenemos otros sistemas departamentales como los sistemas de laboratorio, ustedes los ven allí como RIS, los sistemas de radiología, RIS, los sistemas de almacenamiento de imágenes y de gestión de imágenes, que son los PACS, y hay otros sistemas. Lo que sí tiene que quedar claro es que, bueno, además de en esta presentación, si bien vamos a ir a alto nivel, van a ver que hay muchas siglas y son parte de, y bueno, hay que necesariamente conocerlas también, ¿no? La historia clínica electrónica puede tener interoperabilidad con otras historias clínicas, pero los sistemas de información, al estar conectados con otros sistemas, tienen múltiples sistemas y múltiples interoperabilidades con otros estándares, ¿sí? Bueno, el propósito lo sabemos todos, el de la historia clínica electrónica, si bien es el registro y la gestión del historial médico, la historia clínica electrónica también tiene nuestras funciones de educación, ¿no? Nosotros muchas veces estudiamos con historias clínicas, pero bueno, básicamente es el registro y la gestión de ese acto clínico. Y los sistemas de información en salud tienen como un propósito un poco más general, ¿no? Es toda esa gestión integral de salud, desde el pago por la prestación, los sistemas de farmacias, los sistemas de laboratorio. Es un poco más amplio, ¿sí? No es solo el registro.
los datos que almacena la historia clínica, son el historial médico del paciente, pero después los sistemas de información tienen estos sistemas administrativos, como les decía, financieros, no solo el sistema clínico, ¿sí? Que también está incluido. Digamos que los sistemas de información incluyen a la historia clínica electrónica. Y el enfoque, en este caso, bueno, un enfoque de cuidado, ¿sí? De calidad de cuidado. Y los enfoques de sistemas de información en salud son más de la eficiencia organizacional, son más amplios al tener justamente estas interoperabilidades con otros sistemas. Ahora bien, estamos manejando datos, ¿sí? Y esto es, digamos, como parte del ciclo del conocimiento, ¿no? De cómo se genera conocimiento. Esto es, bueno, general, es para recordarles que esto no solo es, digamos, no solo aplica a los sistemas de información o a los sistemas electrónicos, sino que aplica en general, ¿no? La diferencia entre lo que es dato, información y conocimiento. Entonces, un dato es un elemento básico que no tiene contexto. Por ejemplo, bueno, ahí decimos 45, que no sabemos qué puede ser, ¿no? O rojo, ¿sí? Son datos aislados que para que se conviertan en información deben tener ese contexto. Entonces, por ejemplo, la temperatura en Argentina hoy es de 25 grados centígrados. Allí tenemos información, es decir, que tomamos sumatoria de datos para obtener información. Y esa información genera conocimiento finalmente, donde, bueno, como definiciones, que es la comprensión y aplicación de la información basada en la experiencia y el análisis. Entonces, diríamos que, por ejemplo, 25 grados en otoño, en este caso en Madrid, es ideal para actividades al aire libre. Entonces ahí ya generamos conocimiento en base a los datos y a la información. Y esto es vital para poder comprender también cómo la información va generando conocimiento en cualquier ámbito, pero en el ámbito de la salud adquiere mayor relevancia y en el ámbito electrónico aún más. Bueno, si bien seguramente ustedes hayan trabajado con algún sistema de información, es necesario enumerar esas funciones, ¿sí? Que pueden estar en mayor o en menor medida de acuerdo a si estos sistemas tienen más o menos funcionalidades, que también muchas veces está relacionada con en dónde está instalado este sistema, ¿no? No vamos a pretender funciones o funcionalidades dentro de un sistema de información sumamente amplias, ¿sí? Cuando de repente estamos en un primer nivel de atención donde de repente, bueno, el control de una bomba de infusión continua no es necesario, o el registro de medicación administrada de esa forma no tiene valor, ¿sí? Entonces, dentro de las funciones de los sistemas de información, entendemos que es la adquisición y presentación de los datos, ¿sí? Lo hemos visto, hemos ingresado datos a los sistemas, hemos visualizado datos, hemos visualizado gráficas, información de contexto, antecedentes clínicos del paciente, ¿sí? La administración de los registros, y acá tenemos, digamos, todo el historial médico, el historial administrativo, los componentes, la medicación que la persona haya retirado, ¿sí? Comunicación e integración, como les decía, es sumamente necesario para poder compartir datos con otros sistemas, ¿sí? Y ahí uno de los principales es el sistema de pagos, ¿sí? De pago por prestación. La vigilancia y la monitorización es otro de las funciones y que es también de suma importancia para lo que es vigilancia epidemiológica, valorar si de repente estamos frente a un aumento o una incidencia de determinado tipo de casos, ¿sí? Y esto es parte también de la monitorización. El almacenamiento y la recuperación de datos también es parte de esas fortalezas, pero es parte de sus funciones. El analizar estos datos, del cual vamos a obtener mucha información y vamos a generar toma de decisiones para todo lo que son políticas de prevención. Los sistemas de soporte para la toma de decisiones, como les comentaba, que ya lo vamos a ver adelante, y nuestras funciones de educación y investigación fundamentales con la agregación de datos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la historia de estos sistemas. No siempre fueron como de repente los podemos llegar a conocer hoy.
Seguramente los profesionales de la salud que ya hace un tiempo que están en, en este trabajo y bueno, utilizando sistemas de información, han vivido toda esta transición, ¿no? Pero bueno, a los comienzos de los años 70 estos sistemas eran monolíticos, es decir, que estaban realizados más que nada para cumplir algunas tareas administrativas y algunas tareas de lo que refiere al registro electrónico, pero obviamente que eran bastante aislados, ¿no? Era un poco así como estos inicios de la digitalización de los servicios, los cuales, bueno, obviamente que tenían su razón de ser y básicamente resolvían tareas administrativas que de a poco fueron evolucionando. Cercanos a los 80 empezaron a aparecer estos primeros sistemas que eran más departamentales o modulares, en los cuales eran un poco específicos del espacio en donde estos se desempeñaban. Esto sucedía más que nada en los departamentos, ¿no? Por ejemplo, bueno, en el departamento de cardiología, que sumaban las funcionalidades de los sistemas monolíticos, pero tenían alguna que otra funcionalidad extra en estos sistemas. Seguidamente, en los años 90, sumado también a estas funcionalidades anteriores que ya hemos descrito, aparecieron estos sistemas que eran distribuidos. Estos sistemas, sumados a las funcionalidades como les comentaba anteriormente, estos sistemas estaban distribuidos en las instituciones de salud y ya compartían, o por lo menos habían algún esbozo de compartir algunos datos y sobre todo de la visualización de los mismos, ¿no? Ya teníamos alguna que otra visualización respecto a gráficos, muy rudimentario por supuesto para la época, pero tenían un poco más de accionar en ese sentido. También respondían un poco a lo que era la arquitectura de los sistemas, ¿sí? Recordemos que los monolíticos eran terminales, como le llaman, terminales bobas, que eran una única computadora, un único PC. Y ya los sistemas distribuidos empezaban a emplear un poco la modalidad del cliente-servidor, donde le enviaban datos desde una central a estos sistemas y por eso un poco también el nombre de los distribuidos. Es decir, que la información estaba centralizada en algún lado y en las terminales donde los sistemas se desempeñaban, siempre había, digamos, un diálogo inicial con ese servidor central, el cual le pasaba información a la terminal. Y finalmente, después de los 2000, ya empezamos a tener este tipo de sistemas que eran un poco más integrados, de ahí su nombre, donde bueno, ya teníamos interoperabilidad clara entre varios sistemas y además dialogaban con otro tipo de sistemas que eran complementarios en este caso. Bueno, y a continuación vamos a hablar de una forma de clasificación, ¿sí? De todos estos sistemas y de todos los componentes que están dentro de los sistemas de información en salud, en el cual lo dividimos en dimensiones y componentes, como les comentaba, en este modelo funcional. En este gráfico ustedes pueden ver esta división, ¿sí? A modo de cable con múltiples capas, en los cuales podemos ver estas dimensiones y componentes y ver cuáles son los elementos que le integran. Es decir, que hablamos de dimensiones, hablando de aspectos de evaluación y monitoreo, de otros sistemas de información, de las regulaciones que implican los sistemas de información en salud, del componente organizacional y la infraestructura. Y seguidamente vamos a hablar de los componentes, con el registro clínico electrónico como centro, más estos otros sistemas que ustedes visualizan allí, sistemas administrativos, la capa de interoperabilidad, los sistemas departamentales clínicos, los sistemas de soporte para la toma de decisiones, todo lo que son portales de salud, el elemento de seguridad, los componentes de salud poblacional, que van de la mano con el componente de extracción de datos, y los servicios terminológicos que están un poquito más relacionados a lo que es el registro clínico electrónico. Entonces, seguido de este gráfico, vamos a empezar a desglosar cada una de estas dimensiones y componentes. En este caso tenemos el componente organizacional, que es quien le da sustento, ¿sí?, a casi todos los otros componentes. Tiene aspectos de la gobernanza, ¿sí?, es decir, todo
toda aquella normativa y legislación que pueda estar vinculada a el uso de estos sistemas de información. El elemento de resistencia al cambio, ¿sí? Sabemos que trabajar con sistemas de información implica algo de esa resistencia y bueno, resulta sumamente útil tener en cuenta esa resistencia al cambio para delimitar algún plan de acción sobre la gestión del cambio para evitar de que la herramienta finalmente se convierta en un obstáculo y no como una herramienta más de apoyo a la atención clínica. La disponibilidad de los servicios informáticos también es parte de esta dimensión y sin lugar a dudas que las capacitaciones son fundamentales. Nosotros estamos acostumbrados al multiempleo y con ello a múltiples sistemas de información, dado que no siempre contamos con un sistema único. En realidad la regla son sistemas prácticamente totalmente distintos por los motivos que hubiesen sido generados, ¿no? De repente la organización tiene su propio desarrollo o si no ha comprado sistemas en otro lugar. Entonces las capacitaciones en los sistemas de información propios de la institución resultan fundamentales para el correcto uso de los sistemas. Después tenemos la dimensión de infraestructura. Bueno, acá capaz que es un poco más sencilla esta dimensión porque son todos los componentes estructurales que necesitamos, ¿no? Todo el sustento tecnológico. Y acá tenemos algunos componentes que son el hardware, es decir, todo aquello que podemos tocar, los elementos físicos, ¿sí? Servidores, tendido de redes, las terminales propias de la institución. Software, acá también hay varios software que están implicados, vamos a ahondar en detalles en alguno de ellos. Y los elementos de conectividad, tanto de la conectividad por cable como de la conectividad por Wi-Fi o sistemas que utilizan también las redes de teléfonos celulares. Pero son componentes son dimensiones dentro de la infraestructura que son necesarias tener porque son el sustento tecnológico de la misma. En cuanto a la dimensión regulatoria, allí las podemos clasificar en internas y externas y bueno, van a ser todas aquellas normativas o cumplimientos u ordenamiento que se genera dentro de la institución para el uso de los sistemas o para el control de los procesos asistenciales respecto a los sistemas. Y algunas regulaciones externas que tenemos que siempre tener en cuenta, ¿no? Como por ejemplo las leyes de protección de datos personales o las leyes de cuidados a nivel informático, regulaciones que puedan tener los ministerios o las entidades rectoras de la parte digital, que es necesario tener en cuenta justamente para el buen funcionamiento de todos estos sistemas. La dimensión de evaluación y monitoreo también es una de las fundamentales. Esto sirve para la extracción de datos, para tener los paneles de desempeño o dashboard, los cuales nos van a estar dando, digamos, características del uso de los sistemas y de repente también de si es así como se estipula también parte de la calidad de todos estos datos, ¿no? Sistemas de auditorías internas, sistemas de extracción de datos para toma de decisiones a futuro respecto a la epidemiología. Es decir, que todo el componente de evaluación y monitoreo está también fuertemente alineado en los sistemas de información en salud. Y acá hablamos de otros sistemas como otra dimensión, ya que muchas veces tenemos proveedores dentro de la organización y la propia organización u otras organizaciones que bueno, es necesario conocer o es necesario ingresar, que son externos, un poco externos a lo que es el sistema de información propio, pero bueno, muchas veces los sistemas de compras de proveedores externos, por ejemplo, son sistemas que se deben conocer y son sistemas a los cuales hay que ingresar desde otras plataformas. Ahora pasando a lo que son los componentes, si recuerdan la imagen, era el componente más central, digamos. Allí tenemos un componente administrativo que es muy fuerte. El componente administrativo resulta sumamente necesario para todo lo que es gestión, sobre todo la gestión administrativa, porque la gestión de historias clínicas se hace desde otro lugar.
Pero acá tenemos muchos sistemas, ¿no? Entre ellos los ERP, los Enterprise Resourcing Planning, que son todos aquellos sistemas que permiten esta gestión del paciente, ¿no? Desde el empadronamiento, desde la transferencia de pacientes, algunos sistemas también para todo lo que es el cobro de todos estos servicios que puede brindar el prestador de salud. Es decir, que hay un componente fuerte administrativo dentro de los sistemas de información. Bueno, ahí ya habíamos nombrado algunos como gestión de pacientes, gestión de recursos, todo lo que es recursos humanos, los insumos, también los insumos están dentro de estos sistemas ingresados. Y acá cuando hablamos de insumos hablamos de varios insumos, ¿no? Desde insumos clínicos o médicos, fármacos, dispositivos, todos estos insumos también están dentro de los sistemas de información. La gestión de productos, el archivo médico y obviamente que parte de todo esto y es como el caballito de batalla, es la gestión contable y la gestión financiera. Otro de los componentes es el componente de interoperabilidad. Ya habíamos dialogado un poquito sobre esto, no vamos a profundizar en interoperabilidad, la interoperabilidad es compleja, es necesario tener algunos otros elementos y conceptos previos. Entiendo que también van a tener una charla específica sobre interoperabilidad, pero básicamente denominamos a la interoperabilidad a la posibilidad de que tienen los sistemas de comunicarse entre sí y además de comprender lo que se está comunicando, ¿sí? Nosotros dividimos a la interoperabilidad en lo que es la interoperabilidad técnica, es decir, toda aquella plataforma o todos aquellos elementos que son necesarios para interoperabilidad como elementos básicos, ¿no? Como las redes, el canal de comunicación para que los sistemas puedan comunicarse entre sí y transferir datos. Y acá, por ejemplo, les puedo citar los sistemas de laboratorio que están enviando información al sistema de historia clínica, ¿sí? Donde, bueno, ahí también implica no solo esa conectividad, que puede ser por diferentes formas, o ese canal puede tomar distintas formas, pero sin duda que también hay que buscar ese mecanismo para que los datos puedan fluir, y esos mecanismos también es parte de esta interoperabilidad sintáctica, es decir, el tipo de mensaje o la forma en que se va a comunicar esto. La interoperabilidad semántica, que es todo el contenido, es decir, todo lo que vamos a transferir, y ahí les podría citar varios estándares de interoperabilidad semántica como SNOMED, como LOINC para todo lo que es laboratorio, y hay varios más estándares que se utilizan en salud. Y después el componente organizacional, que ya es más del proceso en general, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta que sin interoperabilidad no podemos salir al mundo con nuestro sistema de información. Incluso resulta necesaria la interoperabilidad entre los propios sistemas, digamos, internos de la institución, ¿sí? De todas maneras, como les comentaba, este componente van a estar dialogando en otro de los módulos. Así que solo para que lo tengan en cuenta y para que les vaya resultando familiar esta palabra. Y los componentes de servicio terminológicos resultan bastante útiles a la hora de la codificación. Hemos tenido la oportunidad de trabajar en historias clínicas electrónicas, las cuales al momento del diagnóstico tenemos que elegir de una lista de opciones que se nos da para colocar ese diagnóstico, que lo que sucede normalmente es que sea la codificación en CIE 10, ¿sí? O CIE 9, si el sistema es un poco anterior, pero los servicios terminológicos son una forma, ¿sí?, de poder codificar sin tener que elegir algo de una lista predeterminada, sino que por el lenguaje natural, cuando uno escribe un diagnóstico, por ejemplo, apendicitis, los servicios terminológicos toman esa entrada de datos, ¿sí?, y le dicen, bueno, está bien, apendicitis existe como concepto, ¿sí?, pero además yo ofrezco esta otra lista porque a lo mejor usted quiere realizar determinado refinamiento, ¿sí?, del concepto. Por ejemplo, era una apendicitis aguda o fue una apendicitis complicada o algo más de ese refinamiento en el concepto. Entonces los servicios terminológicos nos ayudan a que mediante un lenguaje natural
ofrecernos una lista de posibles conceptos, los cuales, sin que el clínico se dé cuenta, al seleccionar algo de esa lista, con esa facilidad que genera el servicio terminológico, finalmente quede ese texto codificado con alguna codiguera de las cuales bueno, la institución esté adoptando. Y componente central, la historia clínica electrónica. Ya hemos visto que no es lo mismo historia clínica electrónica que sistema de información en salud. Digamos que la historia clínica está incluida dentro de los sistemas de información, pero sin duda es que es el elemento más cercano que tenemos como clínicos a la hora de estar realizando nuestra tarea, ¿no? Es en el elemento en el cual vamos a centrar la atención del paciente, donde vamos a dejar nuestro registro de actuación, donde vamos a registrar las voluntades, los antecedentes de la persona, los controles clínicos que hagamos, los controles de signos vitales, etc. Bueno, este es el componente principal. Allí tenemos una definición, la definición del Institute of Medicine, que nos dice que la historia clínica electrónica es el sistema electrónico diseñado para recolectar, almacenar y manejar información de salud, proporcionando un acceso seguro y completo de datos, alertas y sistemas de soporte para la toma de decisiones. Vieron que nuevamente los sistemas de soporte para la toma de decisiones están mencionados en estas definiciones. Como les decía, es parte del valor agregado de la historia clínica electrónica. Y acá podemos distinguir, y también va a depender de cómo sea el desarrollo informático que se haya realizado para esa historia clínica electrónica, pero normalmente la distinguimos como niveles de atenciones, ¿no? Nivel de atención, como por ejemplo el nivel de atención primaria, ¿sí? No es lo mismo un sistema de información en una policlínica periférica, donde tenemos un primer nivel de atención, a una historia clínica en un hospital donde requerimos de mayores funcionalidades y muchas veces funcionalidades específicas para el sector donde se está desarrollando esta historia clínica, ¿no? Por otro lado, también las historias clínicas electrónicas se pueden dividir, digamos, en lo que son las historias longitudinales, ¿sí? O historias electrónicas que están apuntadas a problemas, van a escuchar esta palabra, o sino también las historias clínicas que son episódicas, es decir, que la instancia clínica comienza y finaliza en un episodio, como puede ser, por ejemplo, una historia electrónica para un sistema de una puerta de emergencias, ¿sí? O la guardia. Entonces tenemos un único episodio donde la persona, el motivo de consulta es uno en particular, y ese episodio finaliza. Entonces tenemos la historia clínica que queda como segmentada en esos distintos episodios, por eso el episodio. Y después tenemos las longitudinales, que tienen como una visión un poco más holística del paciente, donde se desarrollan y se establecen cuáles son los problemas que tiene ese paciente, que normalmente se siguen a una serie de episodios. Es decir, como son dos formas de visualizar la asistencia en la globalidad más que a nivel episódico. Por supuesto que necesitamos dentro de la historia clínica del componente del repositorio de datos clínicos, es decir, en donde toda esta información va a estar almacenada, así como era el archivo en su momento cuando se funcionaba a nivel de papel. Y este componente lo hemos estado nombrando a lo largo de toda esta presentación, es el componente de soporte para la toma de decisiones clínicas. Estos son sistemas que nos dan ayuda, nos dan soporte, justamente el nombre lo dice todo, es el soporte para la decisión clínica. Y vuelvo a recalcar el valor agregado que tienen esos sistemas, ¿sí? Respecto a lo que podríamos generar en una historia clínica, por ejemplo, hecha en un procesador de texto, donde solo tenemos legibilidad, pero no tenemos ninguna otra funcionalidad. Y ese es el valor agregado, el tener estos sistemas que nos van a estar dando alguna recomendación o nos van a estar alertando de determinada situación. Por ejemplo, si el paciente tiene más de X cantidad de años y es de sexo femenino, nos va a decir recuerde, o una actividad preventiva, ¿no? Recuerde solicitar Papá Nicolau y mamografía en caso que corresponda. Alertas, mensajes que nos van a estar saliendo en esta historia clínica, ¿sí? Como por ejemplo, cuidado, acá hay una alergia entre dos componentes de la medicación que el paciente está recibiendo, ¿sí? O los recordatorios, ¿sí? Recuerde
indicar tal o cual práctica clínica de acuerdo a los antecedentes que tiene el paciente. ¿Sí? Entonces son estas, digamos, como diálogos que la historia clínica tiene, que son en forma automática, están automatizados, ¿sí? Y nos van a estar mostrando o dando ayuda para después finalmente nosotros decidir por un tratamiento u otro, o por un fármaco u otro en el caso de que, por ejemplo, además el paciente presenta una alergia a determinado medicamento y nosotros estamos recetando ese medicamento. Entonces, todos estos sistemas de soporte son muchos. Entiendo que podrían llegar a tener también una charla específica, pero bueno, hay mucha información de los sistemas de soporte para la toma de decisiones que pueden estar también profundizando de así ustedes querer. Básicamente, los sistemas de soporte funcionan con estos tres grandes componentes. Hay una base de conocimiento, ¿sí? Hay un motor de reglas y hay un producto de salida. Es decir, que por ejemplo yo frente a determinada acción que vaya a hacer o determinados antecedentes que yo cargue en el sistema o a determinadas características, por eso les digo que hay una entrada de datos inicial de la cual el sistema puede tomar, y como puede ser la edad o puede ser de repente un antecedente clínico. Hay una base de conocimientos en las cuales se va a estar generando la base para que esto funcione. El motor de inferencias, que es quien va a estar administrando estas reglas, ¿no? Y va a decir si el paciente es de sexo masculino y además tiene más de 45 años y no tiene ningún antígeno prostático indicado en los últimos meses, el sistema va a emitir una alerta, ¿sí? Donde un recordatorio, en este caso, donde nos diga, bueno, para este paciente debería solicitarle esta práctica clínica independientemente por el motivo de consulta que haya ingresado, ¿no? Entonces ahí tenemos, digamos, como este diálogo y este motor de reglas, que son reglas que generalmente están parametrizadas, ¿sí? Se establecen, ¿sí? Que pueden responder con un contexto sanitario, a las reglas del negocio que pueda tener el prestador de salud. Cuando me refiero a negocio, no como negocio en sí, sino como a mecanismos o a procedimientos que el prestador de salud crea conveniente realizar. Entonces van a estar saliéndonos estos recordatorios que pueden estar a nivel de un icono, puede ser una pantalla emergente que nos bloquea toda la operativa que veníamos realizando. Y es decir, que tienen múltiples aristas los sistemas de soporte. Hay de muchísimos tipos, tienen una clasificación específica, ¿sí? Que como les comentaba, si quieren pueden ahondar en este tipo de sistemas en forma posterior. El componente de los sistemas departamentales es fundamental, ¿sí? No podemos tener una historia clínica digital o historia clínica electrónica sin tener estos otros tipos de sistemas que nos van a estar ayudando muchísimo. Y el sistema de laboratorio es uno de ellos, ¿sí? Vamos a tener que estar dialogando con el sistema de laboratorio, lo mismo con el sistema de imagenología, con los sistemas de anatomía patológica, parte cardiológica, y hay otros más. Pero creo que los dos más conocidos y que nos pueden resultar más familiares es el de laboratorio. Es decir, que nosotros desde una historia clínica electrónica vamos a estar solicitando determinadas prácticas clínicas, las cuales vamos a tener que seleccionar de una lista, por ejemplo, un hemograma, un funcional renal, un funcional hepático, y esto va a viajar a los elementos de laboratorio, ¿sí? Para que cuando el paciente llegue y se genere la muestra respectiva, de acuerdo al tipo de muestra, cuál va a ser los procedimientos que los sistemas de laboratorio van a estar ejecutando y que posteriormente le van a estar devolviendo al sistema de historia clínica con esos resultados. Entonces es importante el diálogo entre los sistemas departamentales. Lo mismo sucede con el de imagenología, es de la misma forma, hay una prescripción de una orden, eso va a generar una lista de trabajo en los sistemas de imagenología, donde finalmente el paciente va a realizarse esa imagen y va a haber un informe de esa imagen. Lo mismo sucede con la anatomía patológica y otros sistemas que pueden estar dialogando con el sistema de historia clínica electrónica. El componente de extracción de datos, como les decía, es otro de los componentes fundamentales. Nosotros estamos constantemente ingresando datos a los sistemas de información. Y esta extracción de datos nos va a dar una información que puede ser operativa, ¿sí? Es decir, cuál es el rendimiento de los sistemas, qué cantidad de pacientes hemos visto, información de contexto, de la operativa mismo, del funcionamiento del sistema de salud.
Información transaccional también, es decir, bueno, cuántas peticiones se hicieron, hacia dónde fueron, qué tipo de datos están circulando, etcétera. Es decir, que tiene, está muy relacionado también con la dimensión de evaluación y monitoreo. ¿Sí? Pero este es, digamos, el componente de extracción de datos per se, específico, donde que incluso puede ser hasta dadas las múltiples fuentes de ingreso de datos, puede ser un data lake, que es como un gran repositorio de datos que provienen de distintas fuentes de información. Algo habíamos hablado de esto, el componente de seguridad es bastante importante. Recordemos que manejamos datos sensibles, ¿sí? Es decir, información clínica, información médica que tiene que estar bien resguardada, ¿sí? Y que, bueno, va mucho de, si bien podemos incluir sistemas de seguridad como firewalls y otro tipo de sistemas, la caducidad de las contraseñas y unas cuantas acciones que se pueden hacer en todo lo que es el componente de seguridad, no es solo, digamos, un antivirus, por decirlo de una forma, pero hay un componente grande de la cultura de la conciencia de esa seguridad. Seguramente les ha pasado que de repente, bueno, tienen las contraseñas anotadas en los mismos monitores que tienen de uso. Eso no es una buena práctica de seguridad. O algunas veces, bueno, se le da la contraseña a un tercero para que pueda ingresar a determinados tipos de datos, o una secretaria que pueda estar también trabajando con los clínicos cuando hay muchas tareas para realizar. Así que este componente de seguridad no es solo, digamos, todo lo físico que pueda estar relacionado, sino que también la cultura de la conciencia y las buenas prácticas de la seguridad. Y es un componente muy, muy, muy importante, como les decía, y quiero recalcar esto también. Y por otra parte, el componente poblacional, ¿sí? Y esta es uno de los valores agregados del análisis de la información. En algunos sistemas, de los cuales son un poco más difundidos de repente que el de una sola institución, o una institución pequeña, por ejemplo, es de donde más valor adquiere, ¿no? Los sistemas, por ejemplo, que son públicos, los sistemas de información que tienen mayor alcance, el componente poblacional es fundamental, porque justamente con la agregación de datos es posible identificar la epidemiología de esa población y finalmente poder tomar decisiones en base a todos estos datos recolectados producto de la asistencia clínica, ¿sí? Hay algunos otros componentes poblacionales que también incorporan datos a nivel de laboratorio. Entonces, también se tiene como una visión un poco más macro y más detallada de lo que puede ser solamente el foco en la historia clínica, ¿no? Entonces, ahí vemos un beneficio grande para lo que es toma de decisiones y sobre todo toma de decisiones en gestión para lo que son todas las políticas públicas en este caso. Otro de los componentes es el registro personal de salud o portales de pacientes. Y a esto, posterior a la pandemia, también tuvo un poco más de auge, dado que era necesario realizar determinadas acciones desde aplicativos y desde portales de pacientes. Pero en definitiva, bueno, cumple con estas funcionalidades, ¿no? Tener una agenda, el poder solicitar determinado tipo de prestación, ¿sí? Siempre y cuando el financiador así lo permita, y otras restricciones que hay, como por ejemplo la imposibilidad de agendar para una especialidad cuando en realidad no se tiene un pase y no hay un tránsito ordenado de pacientes. Es posible agendar justamente para los especialistas. Así como para prácticas clínicas o preventivas, también es fundamental. Estos sistemas de portales muchas veces tienen herramientas preventivas, donde hay material educacional para la población, incluso a veces es hasta un poco dirigida de acuerdo al perfil que tiene el paciente, en cuanto a audiovisuales o test que se pueden hacer respecto a determinada enfermedad. Bueno, estos aplicativos tienen por lo menos estas funcionalidades, o deberían tenerlas, ¿no? También es el hub de comunicaciones, porque muchas veces este tipo de aplicativos tiene la recepción de mensajes directos o de alertas cuando hay un valor de laboratorio que debe ser atendido o tiene un parámetro por fuera del rango esperado.
o simplemente, bueno, hay algunas instituciones que permiten la mensajería entre el paciente y el clínico por determinado tiempo, sobre todo para el seguimiento de pacientes crónicos. Esto también es posible, por eso decimos que es un hub de comunicaciones en todo sentido. Y fundamental, o por lo menos el objetivo inicial de este tipo de aplicativos es el acceso a la historia clínica, al historial de salud. Algunos aplicativos también permiten que los propios pacientes coloquen sus antecedentes o hagan la gestión correspondiente a sus antecedentes clínicos. Muchas veces el médico tiene muy poco tiempo y nadie mejor que el paciente para su perfil y para cuidar su salud. Así que muchas veces los pacientes son los que terminan perfilando de acuerdo a sus antecedentes o reportes de alergias o de efectos secundarios a determinada medicación. Entonces, bueno, esto le da un plus también a este tipo de aplicativos. Ahora nos centramos en lo que es historia clínica electrónica. Como habíamos dicho, era el componente principal, ¿sí? Y merece la pena hablar un poquito más. Las funciones de la historia clínica electrónica, si bien ya las habíamos repasado a alto nivel, básicamente es el registro y el almacenamiento, ¿sí? Es decir, que guarda toda la información médica del paciente, su historia, los resultados de pruebas, diagnósticos, tratamientos y algunos medicamentos. La otra de las funciones es esa disponibilidad de la información, ¿no? Este acceso rápido para que los profesionales puedan ver todo ese continuo asistencial y evitar la fragmentación de la información como muchas veces sucede en distintas historias departamentales, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un espacio donde los profesionales de la salud pueden acceder a toda esta información de forma muy rápida. Incluso algunos sistemas también advierten sobre las alergias o de estas prácticas clínicas, como les comentaba, mediante los sistemas de soporte para la toma de decisiones. Hay una actualización en tiempo real, así que, bueno, en este caso nos aseguramos de que la información esté al día, ¿sí? Siempre y cuando el episodio se cierre, por supuesto, pero una vez que finaliza el episodio, esta información pasa a estar disponible también para otros puntos de contacto u otros clínicos que necesiten hacerlo, ¿sí? Como sucede en el caso de las interconsultas, en la internación, por ejemplo, que si bien el episodio no fue cerrado aún, sí hay otros profesionales que también pueden visualizar la información que fue ingresada en esa historia. La mejora de la coordinación también entre los proveedores de atención, porque recordemos que toda esta información pasa a estar centralizada y por ende pasa a generar una mejora en la coordinación del paciente, ¿sí? También acá hay un tema de admisión, temas de facturación. Entonces tenemos esta mejora, ¿no? También las prescripciones de los fármacos o de las imágenes. Entonces le vemos ese plus como una de las funciones extra. Y la seguridad y la confidencialidad, por supuesto. La historia clínica generalmente es del paciente, digo generalmente porque también depende de la normativa y la legislatura de cada país, pero en otros países, por ejemplo, es un bien compartido, ya que está resguardado por la institución y la propiedad intelectual es del clínico. Entonces, bueno, es necesario que sea segura y que sea confidencial. Incluso hay algunas instituciones que también protegen la confidencialidad del registro clínico, limitada al sector o limitada incluso al médico que está haciendo la asistencia. Cuestión de que otras personas, que por diferentes motivos intenten ingresar en esa historia clínica, no puedan visualizar la información o tengan algunas restricciones al respecto. De los beneficios, bueno, creo que habla por sí sola, pero hay una eficiencia operativa, ¿sí? Al informatizar también los procesos y la historia clínica acompañar esos procesos, mejoramos esa eficiencia operativa, reduciendo el tiempo y por supuesto que los errores, ni que hablar de lo que teníamos respecto al papel. Hay una mejora en la calidad del cuidado, esto también es parte por ese acceso a la información y además a esa toma de decisiones producto de todos estos sistemas de soporte, además de la visión generalizada del paciente dependiendo quién es que visualiza el registro clínico. Hay reducción de costos, el que primero siempre sale es el tema de la reducción de costos por papel,
pero aquí tenemos eficiencia operativa en cuanto no solo al almacenamiento, sino que también a la gestión de estos documentos, ¿sí? Incluso hay reducciones de costos también por cuestiones de seguridad, evitando error médico, ¿sí? Entonces, esta es otro de los beneficios de la historia clínica electrónica. Y bueno, facilita el cumplimiento normativo, ya que los sistemas de información también pueden, por los procesos o los permisos y los perfiles que tiene cada uno de los clínicos que ingresa o del el personal de salud que ingresa en esa historia clínica, bueno, hay algunas restricciones respecto a qué pueden hacer y qué no, ¿sí? Entonces, como que cumpliría también con esos requerimientos que se puedan tener desde el prestador de salud. Habíamos dicho que dentro de los sistemas departamentales, ¿sí?, existían los sistemas de laboratorio, y el sistema de laboratorio merece un espacio, ¿sí?, porque son sistemas bastante complejos y que muchas veces están desvinculados de lo que es la historia clínica electrónica, ¿sí? Podemos hacer de repente muchas cosas o tener muchas funcionalidades dentro de la historia clínica, pero para enviar solicitudes al laboratorio muchas veces terminamos haciendo esas solicitudes en una receta o en un formulario preestablecido en papel. Entonces, los sistemas que finalmente tienen los sistemas de laboratorio incorporados son muy eficientes. Ahí tenemos una definición de LIS, Laboratory Information System, es la sigla, que es el conjunto de hardware y software utilizados para gestionar y automatizar los procesos de laboratorio clínico desde la entrada de las muestras hasta la entrega de resultados. Entonces aquí tenemos un ciclo, ¿sí? Y por supuesto que acá hay que distinguir también en todo lo que son las pruebas automatizadas y los analizadores, respecto, por ejemplo, todo esto que es analítica, y la diferencia con de repente los procesos de microbiología, los cuales requieren otros procesos, digamos, humanos, que muchas veces no están informatizados, pero sí en la emisión de los resultados, ¿sí? Pero hay que tenerlo en cuenta también porque si bien los sistemas de laboratorio, y en este caso están como más enfocados a la analítica en primera instancia, también hay informes de este tipo de procedimientos en otro tipo de sistemas, ¿sí? Por ejemplo, como les decía, todo lo que es microbiología, cultivos, etcétera, eso se gestiona desde otro lugar, pero también se informa desde los sistemas de laboratorio. Las funciones de estos sistemas: optimizar la eficiencia operativa, como decíamos, gestionar todas estas solicitudes para los sistemas que están integrados y para los no integrados, porque también hay personal administrativo que finalmente ingresa las prácticas clínicas que se van a realizar en esas muestras que se reciben. Ordenan las listas de trabajo, automatiza las pruebas, ni que hablar, y la generación de resultados. Y como les comentaba antes, si se integra Logis y a otros sistemas mediante interoperabilidad y estándares, ahí tendríamos, digamos, como ese ciclo cerrado, ¿no? Desde que yo lo prescribí a esa práctica desde mi sistema de información hasta que pasó por el sistema LIS y volvió nuevamente con el resultado de esta paraclínica solicitada. Esto es a modo recordatorio, hay 3 fases para estandarizar en los sistemas de laboratorio. Una es la fase preanalítica, la otra es la analítica y la otra es la posanalítica. Yo se los dejo para que esto lo lean, pero bueno, básicamente en la preanalítica está toda la etapa de identificación de las muestras, la toma de la muestra también, es decir, toda esa otra gestión. Incluso hay algunos sistemas que refieren que para determinada clínica sugieren también los tipos de tubos, y eso es también eficiencia operativa. La fase analítica propiamente dicha es cuando el sistema de laboratorio está analizando estas muestras, y utiliza todos sus analizadores, sus reactivos. Y la fase posanalítica es la que se emiten los resultados, hay una validación también, generalmente por un responsable del laboratorio, y finalmente estos resultados pueden ser impresos en papel, como a veces sucede, pero si no, si están integrados y se está trabajando con una buena interoperabilidad y con estándares, esto también puede llegar a la historia clínica electrónica del paciente, o incluso, como les comentaba, algunos sistemas de soporte para la toma de decisiones, cuando identifican estos valores que pueden estar fuera de los parámetros esperables o parámetros muy por fuera de lo normal, podrían estar alertando mediante mensajería de texto o mensajería
push-up sobre los propios clínicos, ¿no? Bueno, de ahí ya surge si hay que repetir esta muestra o no, o bueno, si es un parámetro que puede ser esperable y bueno, o hay que atenderlo a la brevedad. Otro de los sistemas departamentales, así como el LIS, está el RIS, que es el sistema de radiología, el Radiologic Information System, sumado al PACS, ¿sí? Que es el sistema de integrador de imágenes, ¿sí? No es solo la gestión de las solicitudes, sino que también tenemos ese sistema, digamos, de almacenamiento de la parte de imágenes, ¿sí? Entonces ahí tenemos una definición de RIS y PACS. La definición de RIS es el sistema de información de radiología, como una plataforma que gestiona estos datos de flujo de trabajo, incluyendo la programación de los estudios, la gestión de las imágenes, los informes, es decir, más que nada toda la parte administrativa, el proceso. Y por otro lado, el PACS, que es el sistema de archivo y comunicación de imágenes, que es el componente que permite la adquisición y el almacenamiento de estos datos, la recuperación e incluso el análisis de estas imágenes. Recordemos que ahora hay algoritmos de inteligencia artificial que pueden estar visualizando estos resultados desde el PACS y modificando listas de trabajo. Es decir, que si encontrara algo que puede ser patológico, que puede ser no esperado para determinado tipo de estudio, reordena las listas de trabajo y da prioridad a que se atiendan primero esos determinados casos, ¿no? Y esto sucede mucho con los análisis de las mamografías, donde muchas veces no hay el personal suficiente para analizar estas imágenes. Entonces hay algunos algoritmos de inteligencia artificial que están visualizando y cuando identifican alguna patología lo colocan, digamos, en la lista de trabajo a atender o para validación, ¿no? Recordemos que normalmente estos algoritmos, si bien podrían trabajar solos, no es lo habitual. Lo habitual es que sea más que nada a lista de trabajo o sugerencias de diagnóstica, la cual después un clínico o el especialista dará el ok, validará o dirá, bueno, esto es un error. ¿Sí? Algunas de las funciones ya las hemos repasado a alto nivel, pero bueno, es parte de la programación y la gestión de estudios, la generación de estos informes, el seguimiento de pacientes. Esto se hace mucho facilitando estos flujos de trabajo, como les decía, y en la integración con otros sistemas, ¿no? En este caso, también, como sucede con el sistema de laboratorio, integrarlo en la historia clínica electrónica y poder visualizar estas imágenes desde la historia clínica muchas veces resulta útil, ya que si no el clínico tiene que estar saliendo de su historia clínica, ingresando a otro sistema, un logueo y buscando este tipo de estudios o este estudio para finalmente poder visualizar la imagen o tener un resultado desde un informe, ¿sí? Un poco ahí, como habíamos hablado, el tema de las funciones de PACS, si bien son muchos más que estas, básicamente se podrían agrupar en la adquisición de imágenes, en el almacenamiento y la recuperación, y en esa visualización y análisis con algún tipo de herramientas. Bueno, finalmente, comentarles esto, que si bien estuvimos trabajando a alto nivel con todo lo que son sistemas de información, son muchos sistemas, son muchas siglas a atender, pero finalmente todo radica en una mejora para el paciente, en una mejora en la seguridad, en la disponibilidad de la información y que finalmente todos esos sistemas estén conectados, generando también la continuidad asistencial, algo que antes no sucedía por esta fragmentación de toda la información. Entonces, la idea es que desde un certificado de nacido vivo hasta un certificado de defunción, en lo que es la línea de vida de una persona, podamos tener toda la trazabilidad clínica desde todos los componentes que la integran. Supongo que tendrán muchas preguntas y que tendrán muchas ganas de profundizar en alguno de estos temas. Entiendo que desde el programa van a tener algunos espacios de foros y algunos espacios para preguntas y respuestas. Así que yo les agradezco desde mi parte el haber prestado atención a todo este gran volumen de información
y que quedamos también para las consultas pertinentes. Así que bueno, muchas gracias y bueno, mucha suerte en esta nueva etapa.